del lado de nosotros, los que damos el mensaje de parte de Dios de este lado y ustedes de aquellos lados, más cómodos ahí. Pero en nosotros está el sentir, amén, de hablar de nuestro Dios maravilloso, porque Él lo ha colocado en nosotros. Es algo que debe ser nuestro diario vivir también, el hablar de Dios, hablar de Jesús, de esas maravillas que ha hecho el Señor y que seguirá haciendo, amén, aleluya. Recordar que Él dice en su palabra que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Quiere decir que Él va a seguir haciendo muchas cosas en nosotros. Yo lo creo por fe, amén. Bueno, hoy domingo 23 de enero, amén, ya estamos en 23 de enero, el día 23 de este mes, que ya se está yendo, ya se va a acabar el primer mes de este año 2022, amén. Y el domingo pasado nuestra pastora nos habló sobre la palabra rema, amén, que vamos a llevar sobre este hermoso año que el Señor nos ha dado en su infinita misericordia. Ella habló sobre la palabra metanoia y dijo que era un cambio de dirección, amén, un cambio de vida, un cambio de todo nuestro alrededor, de nosotros mismos, de todo lo que está ahí. Ella habló sobre la conversión. El punto, ella se basó en 2 Corintios 3, de los versículos del 16 al 18, que es donde está la palabra rema. Y habló sobre la conversión, amén. Y hoy domingo, vamos a hablar parte del arrepentimiento, amén. Pero el título principal es un acto de fe. Yo cuando me asignaron esta palabra, yo dije, Señor, en verdad, no sé qué quieres tú conmigo sobre la fe, pero si algo de lo que más he predicado yo es sobre la fe, en estos 3 años que lleva esta congregación, sobre la fe, he predicado como esta es mi 4ª o 5ª vez, amén, pero yo doy la gloria a Dios porque algo Dios está trabajando conmigo en lo que tiene que ver en la fe, ya. Entonces, para poder comenzar esta enseñanza, quiero hablar sobre primero el arrepentimiento, amén. El arrepentimiento es uno de los primeros principios del evangelio y es esencial para nuestra vida, para nuestra felicidad en esta vida y asimismo también en la eternidad, amén. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento es mucho más que limitarse al reconocer que se ha obrado mal. Va más allá, amén. Va más allá de reconocer, sí, Señor, hice mal las cosas. El arrepentimiento va más allá. Es un cambio de manera de pensar y en el corazón brinda un punto de vista diferente de lo que es nuestro Dios, de lo que hacia dónde va nuestra vida y lo que es el mundo. Implica apartarse del pecado. El arrepentimiento tiene que implicar de que tú te tienes que apartar del pecado, amén, y devolverse a Dios, aleluya, en busca de ¿qué? Del perdón, amén, apartarse del pecado para buscar de Dios y buscar de ese perdón de parte de nuestro Dios. Lo motiva el amor hacia Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Eso es lo que motiva el arrepentimiento. Amén. Obedecer a nuestro Dios. No, también el amor que nosotros sentamos a ese Dios maravilloso, el que nuestra vida sea cambiada totalmente por Él. Amén. Bendito sea el Señor. El arrepentirse es un acto de fe. Y por eso hoy tiene como título un acto de fe. Amén. Vamos a ver por qué el arrepentirse es un acto de fe. Aleluya. Dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, si confesamos nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, aleluya, y se aparta, alcanzará misericordia. Bendito sea el Señor.
El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Te dije tres versículos de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Y en los tres hay una palabra clave, aleluya. Y esa palabra clave es confesar. Amén. Esa es la palabra clave. En los tres podemos ver si confieso mis pecados, si confieso mis transgresiones, si confieso mi iniquidad. Dios, esa es la palabra clave para uno llegar al arrepentimiento. Ese es el acto de fe, confesar nuestros pecados, confesar lo mal que he hecho. Aleluya, bendita sea la palabra de Dios. Confesar es expresar voluntariamente sus actos, mis ideas, mis sentimientos verdaderos. Amén, aleluya. En nuestro andar diario, en el camino de Dios, la fe juega un papel importante. Aleluya. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tú te levantas por fe. Amén. Tú te acuestas y dices, mañana voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. ¿Qué estás hablando? Ya estás declarando en fe de que mañana te vas a levantar. De que estás declarando de que mañana vas a levantarte de tu cama y vas a hacer ciertas diligencias. Amén. Ese es nuestro diario vivir. Está en nuestro diario vivir la fe. Bendito sea el Señor. Ella juega un papel importante. Es la gasolina de ese motor que se llama alma. Amén. La palabra dice que hoy caminamos por fe, mas no por vista. Aleluya. Eso es algo que tú tienes que declarar diariamente, que en ti está la fe, que en ti está la semilla de la fe. Dios nos la ha colocado ahí y tú y yo tenemos que irla aumentando cada vez más. Aleluya. Eso es algo que podemos ejercitar cuando vas al gimnasio y con un músculo, un bíceps, un tríceps, la pierna, el pecho y comienzas a darle y vas aumentando masa muscular. Así es la fe. La fe tiene que irse aumentando. Aleluya. Ese es, por decirle, la gasolina que llega a nuestro motor, a nuestra alma, que nos hace sentir de que podemos seguir hacia adelante. La fe es la certeza y la convicción. Amén. Escuchemos bien esa palabra. La fe es la certeza y la convicción. Bendito sea el Señor. En esta mañana que nos ha regalado el Señor en su infinita misericordia, te voy a hablar de dos hombres que hicieron ese acto de fe. Dos hombres que hicieron ese acto de fe. Y están en la palabra de Dios. Uno de esos hombres está en Lucas 15. Vamos a leer de los versículos del 18 al 21. Lucas 15, del 18 al 21. Y dice la palabra de Dios: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta palabra es la parábola del hijo pródigo. Amén. De ese hijo menor que tenía este señor. Él tenía dos hijos y el hijo menor decidió acercarse al padre y decirle: ¿sabes qué, padre? Yo necesito que me entregues todo lo que es mío. Entrégame mi herencia, lo que yo me merezco, entrégame. Y el padre se lo entregó. Dice que él en unos días recuperó todo lo que tenía y se fue. Dice la palabra que se fue a una provincia apartada, lejos de su padre, lejos de la hacienda, lejos del lugar donde había nacido y donde había compartido con su familia. Y dice que fue y desperdició todo lo que su padre le había dado. Amén. Vivió perdidamente.
vivió como él quiso, desperdició en un instante lo que su padre había reunido por mucho tiempo y le había entregado a su hijo. Amén. Lo perdió. Perdió a las personas que le rodeaban en ese momento, cuando él tenía su dinero. Perdió largo tiempo de su vida en la perdición. Y llegó un día en que este joven, dice la palabra, que volviéndose en sí, algo le hizo entender que todo lo que había tenido lo perdió. Ya tenía hambre, no tenía ropa, estaba vuelto como un indigente. Y es así que este joven se va a cerca donde vivía antes y llega a una hacienda, y en la hacienda pues lo contratan como apacentando cerdos. Dice que este joven deseaba comer de las algarrobas que comían estos cerdos. Bendito sea el Señor. Hasta ese punto llegó ese joven de tener hambre, que quería comerse hasta la comida de los cerdos, pero no pudo. Y entrando en sí, este joven llegó a sentir en su corazón, en su interior, en su alma, el levantarse al día siguiente e ir donde su padre a pedirle perdón. Amén. Por lo que había hecho. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Este joven iba a confesarle a su padre que había hecho mal. Este joven le iba a confesar a su padre que había sido un hijo desagradecido. Un hijo al cual se había ido de su casa para desperdiciar todo lo que su papá había reunido para ellos. Le iba a confesar que esa vida que había llevado no le había servido para nada. Bendito, que había gastado su herencia, que había gastado todo, que había sido mal hijo para ese padre que posiblemente lo necesitaba en ese lugar. Pero algo en este joven, como les dije ahora, en su corazón, en su interior, que se llama fe, le decía, regresa a tu casa, regresa a ese lugar y confiésale a tu padre tu pecado. Mira, tu padre es un padre de amor. Tu padre es un padre de misericordia, es compasivo, es fiel. Eso fue lo que hizo sentir de que este joven regresara nuevamente a su casa. La fe. Hizo un acto de fe. Se movió en fe y fue a la casa de su padre, que el cual no lo recibió. Ahí vemos que no lo recibió mal. Ni se molestó con él, ni lo insultó, ni le dijo nada. Dice la palabra que se acercó y lo abrazó, lo besó. No es tanto lo abrazó y lo besó, sino que lo vistió con ropa limpia nuevamente. Le colocó un anillo diciendo que eres mío, eres mi hijo. Lo calzó, preparó el mejor becerro, hizo una gran fiesta para su hijo que había regresado. Esto en mi corazón trabajó por 2 días y me hacía sentir que así es nuestro Dios. Dios nos hace a nosotros de libre albedrío. Como dice la palabra, está la puerta ancha y la puerta angosta. Y tú verás por donde entras. Y pasé por tantas cosas
que después tuve que reconocer que de nada me había servido estar ahí. Sabes, una vez, antes de conocer al Señor, me invitaron a una ceremonia en una iglesia y yo estaba entrando. Yo cuando me encuentro con ese momento y comencé a ahogarme, a sentirme mal porque el enemigo estaba trabajando en mí. Me estaba haciendo sentir de que yo era indigno de estar en ese lugar, que yo no merecía estar en ese lugar, que yo no merecía el perdón. ¿Sabes? Me tuve que salir corriendo de ese lugar y sentarme afuera y esperar que se terminara toda la ceremonia y que salieran los invitados para poder compartir con ellos, pero yo no pude entrar nuevamente. Y lloraba y lloraba y le decía, ¿por qué no puedo? Y el enemigo trabajaba en mí y decía, porque tú no eres digno de entrar, porque tú no eres digno de ser perdonado. Tú tienes que seguir siendo de mi parte. Hasta llegó el punto que unos años después conocí del Señor. El Señor llegó a mi vida y cambió tantas cosas en mí que nuevamente me invitaron a ese lugar. Estaban bautizando uno de mis sobrinos del medio y pude entrar a ese lugar y sentirme mejor y sentirme placentero. ¿Por qué? Porque sentí que Dios me había perdonado ya. Porque sentí que Dios me había abrazado, me había besado como este Padre. Sentí que Dios había hecho en mí, me había vestido, me había cambiado mi interior y mi exterior. Me había dicho, tú me perteneces. Había hecho una fiesta en los cielos ese día, ese domingo que yo reconocí que Jesús era mi Salvador. Había hecho conmigo tantas cosas maravillosas que me permitía entrar a cualquier lugar y fuera como se llamara, de que yo había recibido el perdón de mi Dios. Había sido lavado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Había hecho entender que yo había sido perdonado por ese ser maravilloso. Aleluya. En Lucas 15:10 dice la palabra de Dios, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta cada vez que un pecador llegue y arrepiente y confiesa su pecado ante el Señor y reconoce que Jesucristo es su Salvador. ¿Sabes? Ese es el día más hermoso en los cielos. No sé quién no te ha perdonado. No sé qué ofensas le haya hecho a alguien, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, no sé. Y no te ha perdonado. Pero lo que sí sé, que sea lo que hayas hecho, llegas a los pies del Señor, te arrepientes y declara de que Cristo es tu Salvador, reconoces que eres pecador, alcanzarás misericordia de ese Dios maravilloso porque Él es justo, porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios de misericordia. Este joven sintió en su corazón, la fe le hizo sentir de que su padre le podía perdonar. Se movió en fe, hizo ese acto de fe y llegó donde su padre y claro, su padre lo esperó, como te espera Dios o como nos espera Dios. Cada mañana cuando nos acercamos, dimos, Señor, sabes, hoy es un día al cual lo pongo en tus manos. Podría hacer algo que a ti no te guste, pero si lo hago, Señor, perdóname. Dios es un Dios perdonador.
No es un Dios como nos lo quieren mostrar mucha gente, que un Dios que castiga, un Dios que golpea, un Dios que hace mal a sus hijos. No. Dios está presto para perdonarnos siempre. Por eso entregó a su Hijo, a lo más amado por Él, para justificarnos ante Él. Bendito sea el Señor. El segundo hombre que te voy a hablar en esta mañana está en Lucas 23. Lucas 23 en los versículos del 39 al 43. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, amén. Dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aleluya. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Este hombre estaba a un lado de Jesús. Eran tres los crucificados: dos malhechores y un hombre justo, dos pecadores y un hombre justo. Y estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que uno le injuriaba, uno de ellos: hombre, si tú eres Cristo, sálvate a ti, sálvate a nosotros. Pero el otro, dice la palabra, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre estaba reconociendo en esa cruz, en ese momento del hecho de muerte, que su vida había sido de mal proceder, que había sido un ladrón, que había sido un malhechor, que había sido un engañador, un mentiroso. Y no sabemos qué más había hecho este hombre. Pero lo que sí sabemos y estamos seguros, que este hombre estaba en el lugar indicado, al lado de un ser tan perfecto, tan justo y sin mal alguno, como lo expresó este mismo hombre. Bendito sea el Señor. Algo dentro de él lo hizo sentir de que necesitaba del perdón. Necesitaba arrepentirse. Necesitaba decir lo que su vida ha sido en todo tiempo. Y a cortos minutos de morir, hablando con nuestro Jesús, mostró que este hombre necesitaba ese perdón. En el pasado vimos a un joven que apenas estaba comenzando a vivir. Aquí estamos viendo un hombre que está a punto de morir. A pocos minutos estaba siendo crucificado, pero estaba en el lugar indicado, como te lo mencioné ahorita. Estaba al lado de nuestro Salvador. ¿Sabes? Unos minutos antes, este hombre había escuchado injurias de los romanos, de los soldados romanos que estaban alrededor de ellos, hacia Jesús. Había escuchado injurias de parte del pueblo que estaba en contra de Jesús. Había escuchado injurias del otro ladrón que estaba al otro lado.
pero de Jesús había escuchado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego entró un silencio en Jesús. Este hombre lo hizo sentir esa fe que todavía estaba en él, de que Jesús podía hacer algo por él, de que Jesús podía llevarlo a un mejor lugar al que él se merecía por todo lo mal que había hecho. Reconoció que Jesús hacía parte de Dios. En ese lugar donde estaba padeciendo él también. Bendito sea el Señor. Este hombre estaba buscando el perdón de ese Dios maravilloso. El perdón al cual la comunidad, los mismos romanos, la habían negado. Bendito sea el Señor. Estaba al lado de Jesús, de su Salvador. Y Jesús le dice algo maravilloso. Dice algo poderoso en ese momento. Después que este hombre lo ha dicho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice que hoy, en ese mismo momento, apenas cierre los ojos, iba a estar con Jesús en el paraíso. ¿Sabes? Ese arrepentimiento y ese reconocimiento de que Jesús es su Salvador hizo que este hombre se ganara la entrada directa, sin obstáculos, al paraíso, al cielo. Aleluya. En ese momento que él de pronto todo lo encontraba ya perdido porque iba a morir. Y posiblemente iba a perder la salvación. Pero Satanás lo quedó esperando en el infierno. Porque se arrepintió en el momento perfecto. Ese hombre se ganó directamente la entrada al cielo. No importa en la situación que estés viviendo. Si estás como este joven, o si alguien está en esos momentos en el cual va a partir, por muy pecador que haya sido, por muy cosas malas que haya hecho, por fe, si este hombre o mujer declara de que Cristo es su Salvador, de que necesita el perdón de él, que se arrepiente de todo lo mal que ha hecho, Dios lo perdonará. Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de amor y de misericordia y de compasión. Como te dije ahora, de pronto tus hijos no te perdonen. Tu padre no te perdone, tu esposa, tu esposo. Pero Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarnos. Siete veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Las veces que sean necesarias, Dios te perdonará. Nosotros diremos: pero es que en nosotros está el sentir de decir siempre: pero siempre hace lo mismo. Pero si llega al Señor y confiesa su pecado y se arrepiente y hace ese acto de fe, el Señor lo perdonará y alcanzará misericordia de él. Dos posiciones diferentes. Y vemos la misma palabra: confesar.
Ahí está la clave para que ese acto de fe pase. El confesar. Cuando confesamos que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz por nosotros y que nosotros somos pecadores, que nos arrepentimos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para apartarnos de ese pecado, nuestro Dios nos abraza, nuestro Dios nos besa y hace fiesta en los cielos por tu vida y por mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso cuando uno llega a los pies del Señor, te piden que hagas la oración de fe. La oración de fe tiene que ver con todo esto. La oración de fe tiene que ver con el reconocimiento de que tú y yo somos pecadores. Tiene que ver con el reconocimiento de que Jesús murió por nuestros pecados. Tiene que ver con el reconocimiento que nuestros nombres estaban en otra lista y que necesitan estar en la lista de la vida eterna. Hoy quiero que en esta mañana, ahí donde estés, realicemos esta oración. Padre, en esta hermosa mañana, te doy la gloria y la honra. Te doy la alabanza y la adoración, porque tú eres digno de recibirla. Padre, reconozco en esta mañana, Señor, que he pecado, que soy pecador, Señor. Reconozco, Padre, que necesito de tu perdón, que necesito arrepentirme, Señor, de las cosas que posiblemente o que he hecho desagradables ante ti. Me arrepiento, Padre, de todo lo que he hecho, amado Dios. Te pido de todo corazón que tu Espíritu, Señor, me acompañe a apartarme de mi pecado, de las cosas desagradables, de las que no me permiten llegar a ti, Señor. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Reconozco que Él es mi Salvador, mi Redentor. Reconozco que sin Él no puedo vivir. Reconozco que Él es el Hijo de Dios, quien me ha lavado con su sangre para limpiarme de todo pecado. Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor. Te bendigo y te glorifico. En Cristo Jesús. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que sea borrado del libro de la muerte. Amén y amén. Bendito sea el Señor.